Los últimos días del año 2023 nos trajeron la noticia de la desaparición del francés Jacques Delors. Pero más que un francés, Delors era un europeo, uno de los padres de la integración europea actual, uno de los padres de la Unión Europea. Los funerales de Jacques Delors se llevaron a cabo en París el 5 de enero de 2023 y congregaron a la mayor parte de los dirigentes europeos. Líderes de oposición y algunos euroescépticos estaban presentes rindiéndole honores a este que consideraban uno de los hombres más importantes que ha habido en el continente europeo en los últimos años. Delors había sido el presidente de la Comisión Europea entre 1985 y 1995. Era el cargo más importante de lo que era en ese momento las comunidades europeas y equivaldría hoy en día a decir que era el presidente de la Unión Europea, de la Comunidad Europea. Este hombre, francés de nacimiento, parisino de nacimiento, había iniciado una carrera bancaria, había iniciado una carrera en el sector privado, pero muy rápidamente entendió que sus convicciones políticas y sus convicciones sociales lo llevaban por otro lado. Participó en el sindicalismo, fue un sindicalista muy importante, de base, convencido, tanto así que en uno de sus viajes fue a Inglaterra y en Inglaterra fue invitado a participar en un congreso de esas fuertes organizaciones sindicales inglesas y en ellas pronunció un muy recordado discurso donde les dijo a los ingleses: camaradas ingleses, nuestros camaradas franceses los están esperando del otro lado del Canal de la Mancha para que continuemos nuestra lucha. Era un hombre convencido de todos estos cambios sociales. Le correspondió en el año 1968, en la famosa Revolución Francesa de 1968 en la ciudad de París, ayudar al gobierno a redactar unos documentos que involucraban unos cambios sociales importantes para poder hacer y responder a todas las demandas que el pueblo francés tenía en ese momento frente al general de Gaulle, presidente de Francia. Pero convencido estaba en ese momento Delors que su participación en el sector privado había quedado atrás y que quería tener una mayor participación política, especialmente que lo llevara a trabajar en el campo de Europa. Estaba convencido que el éxito de Francia era estar amarrado a Europa, era estar ligado a esa unificación europea. Y por eso se lanza como miembro del Parlamento Europeo y es elegido y está 2 años entre 1979 y 1981. Es allí donde entiende la importancia que tiene la integración europea y que especialmente considera él debe hacerse a través de unas fases, no debe hacerse de un solo golpe y debe empezar por esa integración económica y especialmente una integración monetaria que lleve finalmente a una mayor integración política de la que hasta ahora se había intentado hacer en esa comunidad económica. La comunidad económica había nacido después de la Segunda Guerra Mundial con los acuerdos entre Francia y Alemania. Si el conflicto se había realizado entre Francia y Alemania por una frontera que tenían caliente, pues consideraban los dos grandes propulsores de estas primeras comunidades y de estos primeros acuerdos, que era Robert Schuman, francés, y el otro francés, Jean Monnet, consideraban que debía realizarse un acuerdo que pusiera en manos de una autoridad supranacional el manejo de esos recursos del carbón y del acero. Y entonces, siguiendo los dictámenes de Schuman y de Monnet, se crea en 1952 esa primera comunidad económica del carbón y del acero. El primer gran esfuerzo de integración que se da en el año 52 con la firma del Tratado de París. Este es integrado por Francia y Alemania, acompañados de Italia y los 3 países del Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Italia, Alemania y Francia son naturalmente los grandes en esta unión. Y Inglaterra es invitada a participar, el Reino Unido es invitado a participar, pero declina su participación.
Años más adelante, dado que había sido exitoso este esfuerzo de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, se proponen ir más lejos y profundizar esta integración. Y le corresponde al belga Paul-Henri Spaak llevar a cabo lo que fueron los acuerdos del Tratado de Roma, en el cual se profundizaba y ya no solamente cubríamos carbón y acero, sino que tendríamos un mayor número de productos. Y los franceses y los alemanes, más adelante, en cabeza especialmente de Giscard d'Estaing como presidente de Francia y del canciller alemán Helmut Schmidt, entienden que las guerras ya no se estaban dando entre ellos militarmente en las fronteras, sino que se estaban dando a través de las diferentes guerras entre las monedas. Un país devaluaba y la respuesta del otro país era devaluar para ser más competitiva y responder a la devaluación del anterior país. Esas guerras necesitaban ser controladas mediante unos acuerdos monetarios. La Comunidad Europea en ese momento eran los 6 iniciales más los 3 invitados adicionalmente que llegaron después: Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, y estos 9 países van a efectuar una integración económica. Finalmente, no fueron los 9, solamente 8 de ellos participaron. El Reino Unido se abstiene de participar en esta unión, en este sistema monetario europeo, que pretendía poner unas barreras y unos límites para que no se convirtieran esas guerras monetarias que estaban afectando. Y el mayor convencido dentro del Parlamento Europeo que esto había que defender, este sistema monetario europeo, era este joven miembro del Partido Socialista francés que estaba en Estrasburgo en el Parlamento. Y que cuando en 1981 es elegido François Mitterrand como presidente de Francia, es llamado por Mitterrand para que regrese a París, de Estrasburgo a París, para que pueda en ese momento conformar y hacer su política económica desde el Ministerio de Finanzas. La relación entre Mitterrand y Delors fue siempre una relación agria. Delors era un cristiano practicante y al mismo tiempo un socialista. Eso a los ojos de Mitterrand no se veía muy bien. Él entendía que si uno era socialista no podía ser muy cristiano de otra manera. Y siempre tuvieron sus diferencias. Y aquí, durante ese manejo de las finanzas por parte de Delors, se van a mostrar algunas etapas de discusión muy fuerte entre estos dos dirigentes. Mitterrand está convencido que el manejo económico debe hacerse con un gran incremento del gasto público. Francia enfrenta una difícil situación económica, Francia enfrenta una recesión en los primeros años de Mitterrand y Mitterrand quiere hacer una devaluación y para eso debe salirse del sistema monetario europeo. Delors, como su ministro de Finanzas, es quien va a defender el sistema monetario europeo y va a evitar que Mitterrand salga del sistema monetario europeo. Eso fue siempre alabado por los alemanes, que siempre reconocieron en Delors la capacidad que tuvo de frenar la decisión rápida y caliente que tenía Mitterrand de salirse del sistema monetario europeo para poder incrementar el gasto público, para poder devaluar y para poder mejorar rápidamente y de corto plazo solamente la situación económica francesa. La relación entre estos dos hombres no era buena, pero sin embargo Mitterrand reconocía el prestigio político y el prestigio académico que tenía su ministro de Finanzas y le ofrece ser su primer ministro. Y Delors acepta ser primer ministro con la condición de que le dejen el Ministerio de Finanzas al mismo tiempo, es decir, que pudiera estar sentado en 2 pupitres al mismo tiempo. Mitterrand no lo ve factible, no acepta la propuesta y en ese momento Delors entiende que es el fin de su carrera política. Entiende que ha sacrificado una posibilidad de ascender políticamente por una posibilidad, por la realidad de manejar un criterio financiero, un criterio económico sobre la base de sus principios. Quienes sí reconocen en ese momento que hay un esfuerzo grande por parte de Delors son los alemanes. Y de Helmut Kohl, junto con Felipe González, el español, primer presidente del gobierno español en ese momento, van a proponer que sea Delors el nuevo presidente de la Comisión Europea.
Se dice que en un viaje que realiza Kohl a París, en una visita oficial, quien lo recibe en el aeropuerto es Jacques Delors. Y Delors le dice, nosotros nos corresponde el turno de la presidencia de la Comisión Europea. Sin embargo, estamos dispuestos a sacrificar nuestro turno siempre y cuando sea usted el que acepte esta nominación. Delors lo acepta y Delors aparece en ese momento entonces como el nuevo presidente de la Comisión Europea. Tenía un trabajo muy difícil frente a sí. Era reemplazar a Gaston Todt, presidente de la Comisión Europea, quien había sido primer ministro de su natal Luxemburgo y había sido presidente de una asamblea de las Naciones Unidas. Se esperaba más de Todt, pero Todt era un político que no tenía una mayor experiencia internacional y Todt no tenía la capacidad de manejar a esos grandes líderes europeos que existían en los años 80, como Margaret Thatcher, Felipe González, Helmut Kohl, ni hablar del otro lado del Atlántico, Ronald Reagan. Entonces el trabajo que tenía era un trabajo muy dispendioso el nuevo presidente de la Comisión Europea, pero no va a descuidar sus más fervientes afectos por lo que él consideraba lo que tenía que cambiar rápidamente la situación social de Europa, la educación. Y uno de sus primeros programas como presidente de la Comisión Europea es impulsar el Erasmus, el muy famoso programa europeo actual que sigue existiendo y que ha beneficiado a cantidades de estudiantes europeas que han podido estudiar mediante intercambios en diferentes universidades en otros países europeos. Y sin olvidar su política social, entiende que tiene que pasar ahora a la fase de la integración económica que le corresponde a Europa. Y esa es el tema de la unificación europea, de la unidad monetaria europea. Ya habíamos tenido ese sistema monetario europeo y ahora este sistema monetario europeo requiere una mayor profundización. El desarrollo del ECU como un primer paso para que va a llegar al euro más adelante. El desarrollo de ese ECU desde 1987 es propulsado por Delors y va a ser un sistema que permita que ese sistema monetario europeo pueda responder más rápidamente y ágilmente a todos los desequilibrios que pudieran presentarse. Era el primero de los esfuerzos. El segundo de los esfuerzos de Delors era que estaba convencido que había que profundizar en la integración económica y que por lo tanto había que crear ese mercado único europeo. Habíamos tenido unos pequeños esfuerzos y ahora había que profundizarlos con lo que se conocieron como las 4 libertades. La libertad de movimiento de bienes, la libertad de movimiento de servicio, la libertad de movimiento de capitales y la libertad de movimiento de personas. El día que Europa pudiera tener, o los miembros de las comunidades económicas europeas pudieran tener alrededor suyo estas 4 libertades, se habría profundizado mucho más en estos temas de integración económica. Quienes no estaban muy de acuerdo con lo que estaba planteando Delors en ese momento eran los británicos. El Reino Unido había dejado muy claro que no estaba de acuerdo con una mayor profundización. Y eran tal vez estas las razones por las cuales De Gaulle 2 veces durante los años 60 había negado, había vetado la participación, había vetado el ingreso del Reino Unido a la Comisión Europea, a las comunidades europeas. No estaba de acuerdo De Gaulle por las mismas razones que Margaret Thatcher estaba argumentando ahora. Margaret Thatcher, que fue una gran proeuropeísta a principios de los 70, empezaba en este momento a mostrar serios recelos contra esos esfuerzos de integración que estaba haciendo Jacques Delors. Jacques Delors decide entonces emprender una causa en Londres para que se buscara esos esfuerzos de una mayor integración. Hay muchos quienes dicen, especialmente en Francia, que los esfuerzos de Delors con Margaret Thatcher eran más para forzar a que Margaret Thatcher se retirara de la Comunidad Europea y que la unión monetaria se pudiera realizar más fácilmente sin la presencia de los ingleses. El hecho es que Delors tiene la intención de buscar esa mayor profundización mediante la aceptación de Inglaterra de lo que los otros países europeos ya estaban logrando. Margaret Thatcher va a la Cámara
a la Cámara de los Lores, a la Cámara de los Comunes, perdón, y allá tiene su famoso discurso de los tres noes, donde dicen: ustedes creen que nosotros podemos integrarnos a Europa como lo está planteando el señor Delors. No, no y no. Y esos son los tres famosos noes que tuvo Margaret Thatcher en ese momento. La prensa está con Margaret Thatcher, pero no todo su partido político. La prensa contesta un poco, hasta groseramente, al señor Delors, porque la frase que ven ustedes aquí en el periódico de The Sun, que no voy a traducir por aquí, es una frase irrespetuosa contra el señor Delors, que recibe este tratamiento de parte de la prensa británica. Pero lo que se ha quedado en el ambiente en Londres es una división muy grande en el Partido Conservador, que están en ese momento en el poder en Downing Street. Hay un grupo del Partido Conservador que considera que sí deben buscar esa mayor integración con Europa, y hay unos que están con la señora Thatcher que dicen no debemos buscar esa mayor integración europea. Lo que esto genera es una crisis dentro del Partido Conservador, y lo que inicialmente se dice que había empezado Delors en búsqueda de que Inglaterra se retirara de la Unión Europea, perdón, de la Comunidad Europea en ese momento, termina siendo más bien que la que se retira es la señora Margaret Thatcher. La señora Thatcher cae, entre muchas razones, por su posición frente a Europa, por su posición frente a la integración europea, y es reemplazado por otro miembro de su partido, John Major, que tiene una posición un poco más pro-europeísta, distando, sin embargo, mucho de lo que quisieran los europeos que Inglaterra tuviera en ese momento, o hubiera tenido incluso los años más adelante, posterior a estas fechas de los años 80. De esa manera es que puede entonces empezar su camino el señor Jacques Delors para llegar a lo más importante que tuvo Europa en ese momento, que fue el Tratado de Maastricht en 1992. Aquí ya estamos hablando de una Unión Europea. Y si lo miramos en las diferentes fases de la creación de la Unión Europea actual, hemos pasado de ese Tratado de París de 1951, que creó la Comunidad Económica del Carbón y del Acero bajo los señores Schuman y Monnet, al Tratado de Roma en 1957, que amplía el espectro y crea las comunidades económicas europeas bajo el señor Paul Henry Spaak, el belga Spaak, a pasar al Tratado de Maastricht en 1993, que crea la Unión Europea. El evento más importante de todos en la integración europea es este momento en manos de Jacques Delors. Estamos en ese momento, Maastricht 1993, pero los retos que tiene Delors enfrente son mucho más grandes. Porque en 1989 y 1991 vamos a tener unos eventos que nadie veía que fueran a suceder y que distorsionan completamente la realidad de Europa en esos años. 1989, la caída del muro de Berlín, que significa sobre todo, en primer lugar, la integración alemana, la necesidad inevitable de una integración entre la Alemania occidental y la Alemania oriental. Y en segundo lugar, que esto conllevó a que la Unión Soviética se desintegrara en 1991 y que quedara una gran cantidad de nuevas repúblicas en territorio europeo que van a quedar sueltas, y que tiene muy claro Europa, la Unión Europea en ese momento tiene muy claro que tiene que apoyar. Uno de los compromisos que ha tenido la Unión Europea y que lo tuvo antes la Comunidad Europea era apoyar los procesos de transición democrática. Es por esa razón que en los años 80, cuando se amplía a 3 nuevos miembros, Grecia, España y Portugal, que han terminado unos regímenes no democráticos y están haciendo su transición a los regímenes democráticos, se les acepta su ingreso a la Comunidad Europea en los años 80. Ahora vamos a tener el mismo problema en los años 90 con estas nuevas repúblicas. Y Delors es un absoluto convencido de la necesidad de extender Europa y que incluya a estos países. Y que primero tenía que hacerlo a través de esa integración económica y esa integración monetaria. Y es lo que lleva a que el 1 de enero de 1999
se haga la creación, se dé la creación del euro como moneda. 3 años más adelante, en el 2002, se utilizará ya el euro para las transacciones comerciales y las personas ya llevan en sus bolsillos el euro y no el franco, ni el marco, ni la peseta. 2 años, 3 años se demoraron en la implementación, pero como moneda nace el 1 de enero de 1999. En estos días hemos celebrado 25 años. Y este es sin duda uno de los movimientos más importantes logrados por Delors. Porque Delors, frente al proceso de la integración alemana, tiene un juego importante que desarrollar. Hay un gran temor en la integración alemana por parte de Francia, naturalmente, y por parte de Inglaterra. Por parte de Francia, porque su tradicional enemigo estaba dividido y era más fácil tenerlo dividido que tenerlo unido. Y por parte de Inglaterra, porque sentía de alguna manera que podía perder un liderazgo en Europa si tenía una Alemania unificada. Lo que logra Delors aquí es fundamental. Conseguir el apoyo especialmente de Francia al proceso de unificación europea a cambio de que Helmut Kohl entienda que debe salir de su moneda, el marco, e integrarse a ese nuevo euro que se está realizando. Y Alemania entrega las llaves del marco alemán al sistema monetario, al nuevo sistema monetario europeo, al euro, y simplemente lo único que pide en contraprestación es que se manejen unas políticas como si las estuvieran manejando los alemanes. Es decir, con los criterios del marco se va a crear ese nuevo sistema del euro a partir del 1 de enero de 1999. Gran triunfo político, gran triunfo de negociación tiene Jacques Delors en ese momento con esta figura. Y lo siguiente que tiene es los procesos de expansión. Hay que seguir creciendo, dice Delors, hacia el otro lado. Hay que hacer una mayor Europa, tener un mayor territorio europeo para poder ser mucho más fuertes en sus posiciones. Y por eso vamos a tener el ingreso en los siguientes años de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, que todos esos eran los países de lo que antes se había denominado la cortina de hierro, y que van a hacer su ingreso en la Comunidad Europea a partir de los siguientes años después de haber salido de la órbita soviética. Delors era un convencido de estos temas, convencido de la expansión europea, pero convencido también de la necesidad de tener unas instituciones europeas más sólidas, de tener unas instituciones más fuertes. Y por eso hay reformas dentro de las mismas comunidades europeas que hacen que tengamos un Parlamento Europeo mucho más fuerte, una Comisión Europea más fuerte y un Consejo de la Unión Europea. Y esas son las que se van a acompañar de otros elementos y de otras instituciones como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas Europeo. Y a toda esta arquitectura trabaja Delors para que le dé un mayor peso político y un mayor peso jerárquico a la Unión Europea. Termina su mandato en 1995 y Delors regresa a París, y cuando regresa a París empiezan a hacerle invitaciones para que participe en la siguiente campaña electoral como candidato del Partido Socialista. Él no está muy convencido y lo dijo públicamente en una entrevista donde declina su candidatura, que se la habían ofrecido. No había quien le discutiera en ese momento que él iba a ser el candidato del Partido Socialista. Y él dice, si yo gano, si me presento, yo gano, pero voy a tener que hacer cosas que no son las que yo estoy convencido. Mis políticas no van a ser aceptables para los franceses, razón por la cual no voy a participar en esas elecciones. El candidato del Partido Socialista en ese momento es Jospin, y Jospin pierde con un 47% de la votación frente al candidato gaullista que tiene el 53% en las elecciones en 1995. Por insinuación de Felipe González, entonces Jacques Delors decide volver a lo que a él le gusta, la academia, la estrategia, su centro de pensamiento, y va a crear el Jacques Delors Instituto, el Instituto Jacques Delors, que se va a encargar de hacer un centro de pensamiento.
y donde van a desarrollar y siguen desarrollando todavía nuevos itinerarios para una Europa más moderna. Y es claro que lo que están planteando siempre desde el Instituto Jacques Delors es una mayor federalización de Europa, algo que siempre temían muchos de los europeos. Pero ese poder que tuvo siempre Jacques Delors lo tuvo hasta el último día de su vida. Aquí lo vemos en el funeral, el 5 de enero, hace 2 días, en los funerales en París, que convocó a todos, hasta los más disidentes, hasta quienes han estado en contra del proceso europeo, como el húngaro Víctor Orbán, que lo vemos aquí presentes. Mejor homenaje que ese no había para despedir a este gran hombre europeo. Si les ha gustado este video, suscríbanse al canal. Haremos más cosas como estas, haremos más cosas sobre la historia de Europa contemporánea y por favor, denle like. Buenas tardes.